Querido Alejandro Malagón, ya presidente de la CONCAMIN, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. David, qué tiempo de no hablar contigo. Pues Un placer. cuando las guerras del etiquetado ¿Te hablábamos, acuerdas? ¿no? No, hombre, hablábamos y me ayudaste mucho en que el público entendiera lo que estábamos proponiendo. David, un placer hablar contigo y bueno, que es la primicia porque es mi primer mensaje como presidente terminando la asamblea, hablando contigo. Un saludo muy fuerte para ti, para tu auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes. Porque además ese fue una buena época que además me permitió confirmar que, me permite crear expectativas de que vas a ser un Claro. gran líder de CONCAMIN, ¿eh? Te lo agradezco mucho y con gente como tú que me acompaña nos va a ir muy bien. Tenemos mucho que hacer por este México. Oye Alejandro, cuéntame, ¿para qué ser presidente de CONCAMIN? ¿Qué es lo que vas a hacer como presidente de este organismo? Mira, ahorita lo que tú sabes que lo que tenemos es encontrar los diálogos, la comunicación. Viene una etapa importante donde tenemos que estar pegados a la agenda de los candidatos y poder influir en las preocupaciones que tiene la industria. Hoy yo presentaba en mi asamblea, les decía, bueno, necesitamos que cómo vamos a trabajar, y te lo digo muy rápido, en el Estado de Derecho. ¿Qué vamos a hacer para tener un país con un Estado fuerte? Y un Estado fuerte que esté sometido a la ley, que tenga división de poderes, que se maneje realmente con donde haya la libertad de expresión. ¿Cómo hacemos para que este Estado de Derecho funcione y cómo en conjunto lo entramos? ¿Cómo hacemos que impulsemos la educación y la innovación? No podemos quedarnos rezagados, tenemos que seguir trabajando. Hay 35,000 personas que se les da capacitación en el escolar, y bueno, pero nos va rebasando la productividad de la educación. Entonces tenemos que buscar qué vamos a hacer y cómo nos vamos a subir al tsunami de la innovación. O sea, tenemos ahí enfrente todo lo que es el nearshoring, tenemos la nanotecnología, tenemos una serie de cosas que si no las tomamos y encontramos cómo desde el Internet nos subimos en esto, nos van a pasar encima. Comentaba también de la igualdad de oportunidades. Tenemos que buscar cómo le hacemos, porque el nearshoring llega y tú sabes que los estados, tú sabes que soy de Monterrey, los estados del norte, pues atraen importante de lo que llega, se quedan con un número de entre 8 identidades y ni el 1% llega al sur-sureste, donde tenemos que ver qué vamos a hacer porque hay que balancear la oportunidad que sea equitativa, cómo le vamos a hacer. Y el otro tema decía, trabajemos en abrazar el tema climático. Es de verdad un tema, y en este tema climático incluye, pues tenemos el tema del agua que estás viviendo tú, que estoy viviendo yo, y que están viviendo todos nuestros paisanos en cualquier parte de la República, que hay que cuidar, porque el agua, según lo que yo veo, el agua se va a convertir en el tema del sexenio. Entonces yo creo que así a grandes rasgos se diría sobre esas prioridades cómo entrarle, y tenemos los transversales, pues son todo lo que tú has platicado tú con el presidente anterior, que yo te he escuchado, la problemática que tenemos de seguridad, lo que tenemos del robo del transporte, y la seguridad social que nos preocupa mucho, la sociedad pública, la seguridad pública, cómo poder influir y tener, porque esto es un tema de trabajar en conjunto. Solos no podemos, solos no pueden la sociedad civil, el gobierno, nosotros. Tenemos que buscar una solución para poder salir de esto. Alejandro, ¿cómo ser líder de iniciativa privada en estos momentos? Porque de repente parecería que hay algunos que dicen, pues yo me pongo de tapete, y otros que dicen, pues yo me voy a agarrar a madrazos con el gobierno, y ni una ni otra de los dos extremos, según yo, funciona. ¿Cómo hacerle para tener una buena interlocución? Primero con tus agremiados y después con todos los demás, incluido el gobierno. Mira, yo creo que primero que nada, saber que nosotros representamos a la industria confederada y que tenemos que hacer y convencer cuál es la representatividad que tenemos que llevar. Segundo, ya estuvo bien de echar culpas, ¿no? Hay que tomar responsabilidades. Ya hay que buscar una interlocución que ofrezca posiciones, que ofrezca alternativas, pero tener algo en un diálogo que todos lleguemos y que de veras haya un acuerdo, pero de todos. Esto no puede ser individual, y el tono el tono de la culpa yo creo que debe ser el tono de la responsabilidad. Tenemos que buscar un diálogo, tener la disponibilidad de encontrar soluciones conjuntas, pero para eso hay que abrir el scope y la voluntad. Yo creo que hoy, y te comento que me sentí muy arropado y con interés de tener ahí a la secretaria de Economía,
a la secretaria de Gobernación con una apertura a escuchar lo que a nosotros nos preocupa, con una apertura y voluntad. Creo que ese es el camino que nos puede ayudar. Yo te diría que además del discurso de la secretaria de Economía, bastante bueno, ¿no? Bastante bueno, porque además, mira, acuérdate que hoy tenemos enfrente la oportunidad del nearshoring. El nearshoring es una oportunidad impresionante, pero tiene retos y hay que saber entrar y hay que saber que un nearshoring requiere lo que hemos platicado, tú lo sabes, una política industrial. Y ahí está la Secretaría, una política industrial que de veras expanda a que transitemos con un mejor México económico. Yo te diría, la CONCAMIN, si la vieras como si hubiera un tema de prosperidad y la prosperidad fuera un tren largo, la locomotora es la CONCAMIN, pero yo requiero de un maquinista que debe ser la Secretaría de Economía. Sí, sin duda. Para que esto camine y que haya y que encuentres, oye, tengo un nearshoring, tengo oportunidades, no me pueden pasar encima, tengo que buscar el contenido nacional, tengo que buscar el contenido regional. ¿Cómo hacemos? Porque aquí el juego importante, David, es las MIPYMES. Hay que meterlas en el juego. Eso es lo que nos puede dar que el crecimiento desde el trabajo para llegar a una política industrial. ¿Cómo hacerles? ¿Cómo? Porque de repente cuando hablamos de industria pensamos en la gran industria, en la que está más tecnificada, la que es de talla mundial, pero la verdaderamente relevante, la que es factor de cambio, pues es la micro y pequeña industria que esos pues, necesitan primero más representación hacia adentro y hacia Claro. afuera, ¿no? Y las empresas grandes, estas que tú platicas, tienen que arropar a las MIPYMES, son las que le tienen que dar la oportunidad, porque somos uno solo, somos una sola representatividad económica. Entonces, ¿cómo los metes a jugar y cómo de verdad nos comprometemos? Y tú sabes que ahí está el tema de una de las cámaras de nosotros, que es CAINTRA Nuevo León, que se ha puesto a trabajar de verdad en el tema de MIPYMES. Y te doy una primicia, nosotros queremos llevarnos la reunión anual de industriales a Nuevo León y queremos aprovecharlo a hacer en el momento que está la Expo MIPYMES, que es un evento que tiene más de 9,000 personas, que ahí debemos estar juntos y demostrar que las grandes pueden jalar a las pequeñas. ¿Y cuál es el proceso del nearshoring? Porque la inversión que llega la tienes que llevar y tú tienes que llegar al sur-sureste de alguna manera, no te puedes quedar por el tema de la infraestructura de los carreteros en el norte, hay que llegar al sur-sureste. ¿Cómo llegar al sur-sureste? O sea, porque no puede ser por una imposición del No, eso no. gobierno y no puede ser por un... Es que ahora todo va a estar en el sur-sureste. Pues no, o sea, No, eso no. la inversión se pone donde le es más rentable, pero Pero, se debe buscar desarrollar el sur-sureste. En algún y, momento en este país y, se trabajó en las zonas económicas especiales, ¿te acuerdas? que era una Especiales, sí, cómo gran no. idea. Sí, sí, sí. Y la otra es, no necesariamente estás llevando el 100% de lo que es, pero si empiezas a hacer células, de yo puedo hacer esto, yo puedo maquilar, yo puedo trabajar, yo puedo hacer pequeñas partes de la cadena de valor, ya están incluidos. No llegues a hacer el 100% del todo. Tú pon partes de estas cosas que están ahí, se convierten en tu cadena de valor. Pues se vuelven parte de la cadena de suministro y entonces se empieza a lubricar de allá para acá. No va a ser de un día para otro, pero de menor a mayor, pero tienen que estar involucrados. ¿Cómo involucrar a las universidades, a las escuelas? Porque yo creo Fíjate, que hay como mucho divorcio y tenemos muchos años hablando de eso, pero hay un gran divorcio entre la educación superior y la realidad de la industria, ¿no? y fíjate que tú tienes un punto muy valioso. Yo lo presentaba hoy en mi plan de trabajo. La comunicación que tú haces para poder transitar, que lo puedes hacer desde el tema del gobierno, del gabinete, de gobernadores, tienes que usar a la sociedad civil, pero la validez de lo que yo estoy diciendo, eso solo te lo puede dar la academia, porque entonces te da la verdad de lo que estás proponiendo. Y ahí tienes todo un punto. Te hablaba yo de la educación y del rezago que podemos tener y cómo le hacemos, pero acá lo que dices de universidades es un canal que yo traigo en mi programa de abrir con la Universidad Autónoma de México, con el Politécnico, con CONALEP, con el mismo Tecnológico de Monterrey, pero tenemos que involucrar a la academia, porque entonces le das el certificado de la validez de lo que estás diciendo. No es un tema de utilidades y de generar economía, es un tema que tiene validez en un soporte de la hipótesis que estás diciendo. Sí, yo estoy...
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que se necesita. Y a ver, me gustaría volver un poco a lo que te decía al principio, Alejandro. Sí. ¿Cómo plantearte con el gobierno? Porque yo insisto, ni está bien irte al lado radical de decir me voy a dedicar a pelearme con el gobierno, ni está bien el otro lado, que cada vez es más común, de yo voy a ponerme de tapete del gobierno, porque para eso no están ustedes, No, no, no. y menos en una organización confederada como la que empieza a presidir desde hoy. Sí, y una confederación que te genera más del 40% del PIB y que tienes el 90% de las exportaciones y que participas con el 52% del empleo formal. Tienes una obligación de encontrar una interlocución para que las cosas caminen. Yo te insisto, yo lo que veo hoy es voluntad y yo sí creo que con planteamientos, pero de verdad con tareas, con KPIs que puedas decir esto lo puedo resolver, probemos, esta es mi hipótesis, probemos. Y lo que no jala, pues vamos a tener diferencias, pero encontremos dónde están las coincidencias para avanzar. Lo que no podemos quedarnos es en punto muerto. Sí, no, tienes toda la razón. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo que me hayas tomado Oye, la llamada. te mando un abrazo fuerte, sabes que te aprecio mucho y te agradezco y estamos muy contentos. Y viviremos nuevas batallas desde este lado. Te lo prometo, eso te lo prometo y me dio mucho gusto ser la primicia contigo. Siempre es un gusto platicar. Y a tu público. Ahora me puedes decir padrino. Te mando un abrazo. Gracias, padrino. Abrazo fuerte, gracias. Bye, bye. Que te vaya bien. Gracias.